Bienvenidos a Radio Impala 73, donde la oscuridad tiene memoria y las historias no descansan. Antes de comenzar, recuerda seguir el programa en Spotify, TikTok y YouTube. Cada episodio revela una nueva capa del horror que nos rodea. Suscríbete, comparte, y forma parte de esta comunidad que no le teme a mirar de frente lo inexplicable. Esta noche, el silencio se entierra profundo. El tema de hoy, los cementerios de México. No como lugares de descanso, sino como escenarios de tragedias, rituales y apariciones que han marcado generaciones. Desde tumbas que lloran hasta entierros que nunca debieron ocurrir, exploraremos los relatos más perturbadores ligados a estos espacios sagrados. Apaga las luces. Comenzamos. El guardián eterno del Panteón de Belén. Guadalajara duerme. La ciudad respira en silencio, ajena al latido más viejo que conserva, el del Panteón de Belén. Tras sus muros de piedra, los cipreses se yerguen como centinelas, y las tumbas descansan bajo un cielo que parece más pesado que en cualquier otra parte. Pero aquí, entre mausoleos gastados por el tiempo, hay alguien que nunca duerme. Su nombre era Isaías Medina. Durante más de 30 años fue el guardián del panteón. Conocía cada pasillo, cada lápida, cada grieta en la piedra. Caminaba de noche con una linterna de luz amarillenta, deteniéndose a escuchar sonidos que otros no oían. Murió en 1985, pero su ronda, dicen, nunca terminó. Quienes lo han visto aseguran que es alto, de andar pausado, y que su luz no parpadea jamás. En ocasiones se detiene frente a los visitantes imprudentes. No grita, no amenaza, solo pronuncia, con voz grave y áspera, ya es hora de irse. Un turista, intrigado, decidió seguirlo una noche. Vio cómo Isaías doblaba la esquina de un mausoleo. Aceleró el paso, pero al llegar, no había nadie. Solo un pasillo vacío y, en el suelo, un manojo de llaves frías como el mármol. Los guías del panteón advierten a los curiosos: si ves una luz amarilla moviéndose entre las tumbas, no corras. Quédate donde estás y deja que pase. Porque hay caminos en Belén que no llevan de regreso. Las cartas de la bibliotecaria. En el corazón de Guanajuato, el Panteón de la Santa Veracruz guarda más que restos y lápidas. Entre sus pasillos angostos y muros de cantera, han ocurrido hechos que pocos se atreven a relatar sin un escalofrío. Porque allí, entre las cruces y nichos, todavía parece haber alguien que necesita entregar un mensaje, aunque haya muerto hace décadas. Su nombre era Elena Vázquez. Fue bibliotecaria municipal durante más de 40 años. Amaba el orden de los estantes, el olor de los libros viejos y la certeza de que todo conocimiento tenía un lugar preciso. Murió a finales de los años 60 y fue enterrada en este panteón, en una tumba sencilla, custodiada por un ángel de piedra con un libro abierto entre las manos. Años después, empezaron a circular historias. Visitantes y sepultureros comenzaron a encontrar cartas escritas a mano, cuidadosamente dobladas, colocadas sobre ciertas tumbas. Todas firmadas de la misma manera, Vázquez. El papel, aunque viejo, estaba milagrosamente bien conservado, como si alguien lo hubiera dejado esa misma mañana. Las cartas hablaban de libros perdidos, ediciones del siglo XIX, volúmenes que alguna vez estuvieron en la biblioteca y que nadie recordaba haber visto. Describían autores, títulos y fechas con una precisión inquietante. En algunos casos, se comprobó que los libros habían existido, pero no quedaba rastro físico de ellos, salvo en esas notas. Hubo quien, intrigado, intentó seguir el rastro. Un investigador local aseguró que, después de leer una de las cartas, soñó con la sala antigua de la biblioteca y despertó con el título grabado en su memoria. Lo encontró, semanas más tarde, en un mercado de antigüedades, dentro de una caja de madera cerrada con llave. En la primera página, escrito a lápiz, aparecía el nombre completo de Elena. Con el tiempo, los vigilantes del panteón dejaron de recoger las cartas. Decían que cada vez que alguien se las llevaba, al día siguiente aparecían de nuevo, en el mismo lugar, con la misma caligrafía firme y elegante. Hoy, pocos se atreven a tocarlas. Quien las ha leído, asegura que entre sus líneas hay algo más que información, hay una espera, una solicitud, como si la bibliotecaria siguiera organizando su colección desde el otro lado.
Los guías locales advierten: si alguna vez encuentras una carta firmada por E. Vázquez, léela ahí mismo y déjala donde está. Porque si te la llevas, quizá empieces a recibir más, incluso en lugares donde nadie sabe tu nombre. Procesiones invisibles en Mixquic. Mixquic es, para muchos, sinónimo de luz y color en noviembre. Durante el Día de Muertos, las calles se llenan de ofrendas, los cementerios se iluminan con veladoras y la vida parece extenderse hacia el más allá por una sola noche. Sin embargo, hay un lado menos festivo que rara vez se menciona: las noches sin luna, cuando el pueblo parece sumergido en un silencio que pesa más que el aire. Es en esos momentos cuando los vecinos, al resguardarse tras puertas y ventanas, empiezan a escuchar un sonido imposible: campanas. Un tañido grave, antiguo, que no proviene de la iglesia principal. Sus golpes resuenan lentos, con un intervalo exacto, como si marcaran el paso de algo que se acerca. La mayoría de quienes han escuchado estas campanas aseguran que lo más perturbador no es el sonido, sino lo que viene después. Primero, un murmullo apenas audible, como cientos de voces susurrando oraciones al unísono. Luego, pasos. Pasos que no dudan, que avanzan con una cadencia perfecta sobre el empedrado del panteón. ¿Quién ha tenido el valor o la imprudencia de mirar? Describe la misma escena, la entrada vacía, pero un aire gélido que se desplaza en formación, recorriendo los pasillos entre las tumbas. Hay quienes dicen que han visto hileras de velas encendidas flotando a la altura de un pecho humano, avanzando lentamente hacia el fondo del cementerio. En esas noches, las luces parecen obedecer un protocolo invisible, se detienen ante ciertas tumbas, permanecen inmóviles como si rindieran homenaje y, luego, continúan su marcha solemne. El cortejo siempre termina en la misma zona, una tumba sin nombre, marcada solo por una cruz de hierro oxidado. Allí, una a una, las luces se apagan. Algunos ancianos del lugar sostienen que se trata de las ánimas que no recibieron ofrenda, cumpliendo un recorrido eterno en busca de un altar que ya no existe. Otros afirman que son los antiguos pobladores de Mixquic, celebrando su propio Día de Muertos en un calendario distinto al nuestro, ajenos al mundo de los vivos. Sea cual sea el origen, en el pueblo se repite una advertencia con la misma seriedad con la que se guarda un secreto familiar: si alguna vez escuchas las campanas fuera de noviembre, apaga tus luces, no cruces la mirada con el cortejo y guarda silencio hasta que el sonido se pierda. Porque aquellos que han intentado seguirlo no han regresado, y quienes lo han visto de cerca aseguran que, en ese instante, el tiempo parece detenerse, como si la vida misma dudara en seguir su curso. El Panteón de Santa Paula. En la Ciudad de México de mediados del siglo XIX, la muerte era un visitante frecuente. Las epidemias no pedían permiso y el cólera, en particular, arrasó con barrios enteros. Fue entonces cuando el Panteón de Santa Paula se convirtió en una especie de frontera silenciosa entre la vida y la muerte. Allí no llegaban cortejos solemnes ni campanas de despedida, los cuerpos eran trasladados en carros cubiertos, uno sobre otro, envueltos en telas ásperas o ataúdes improvisados. El tiempo para llorar a los muertos se había extinguido. El panteón creció rápido. Al principio había hileras ordenadas de cruces y lápidas, pero pronto el suelo se cubrió de fosas comunes. Las jornadas eran tan desesperadas que la cal viva se arrojaba sobre los cuerpos antes de cubrirlos, intentando frenar la enfermedad. El olor era espeso, imposible de borrar, y parecía adherirse a la ropa y a la piel de quienes trabajaban allí. A medida que los años pasaron y la ciudad se expandió, Santa Paula fue perdiendo terreno. Los muros de piedra se derrumbaron, las tumbas fueron saqueadas por buscadores de metales y el lugar fue clausurado. Encima se levantaron calles, casas y comercios. La mayoría pensó que la historia del cementerio había quedado enterrada para siempre. Pero en la memoria del barrio, Santa Paula sigue vivo. Vecinos han contado que, en noches frías y sin tráfico, una neblina baja se arrastra por ciertos tramos de calle, alineándose exactamente donde antes estaban los pasillos del panteón. Algunos aseguran haber visto figuras vestidas con ropa antigua caminando lentamente, con la mirada baja, como si siguieran un ritual olvidado. Un caso recogido por cronistas orales habla de un obrero que trabajaba en una remodelación de una vieja casona construida sobre lo que fue el cementerio.
Durante las excavaciones, encontró 3 cráneos dispuestos en triángulo, con símbolos tallados en la frente. Esa misma noche, en su casa, sintió 3 golpes secos bajo el piso de madera. No eran pasos, eran golpes espaciados, idénticos a los que uno da para llamar a una puerta. Los escuchó 3 veces. La última, acompañada por un susurro que no alcanzó a comprender. Dejó el trabajo al día siguiente. Quienes viven sobre los antiguos terrenos del panteón coinciden en que, a ciertas horas, el ruido del mundo parece apagarse de golpe. Es entonces cuando surgen murmullos, letanías apenas audibles, como rezos pronunciados por bocas que ya no existen. Nadie ha podido seguir esos sonidos hasta su origen, siempre se desvanecen antes de llegar. Los ancianos del barrio dicen que el problema no es que Santa Paula haya desaparecido, el problema es que sigue ahí, invisible, latente, esperando que alguien cruce de nuevo sus puertas, aunque estas ya no se vean. Porque lo que fue un lugar para los muertos, sigue siéndolo, aunque la ciudad insista en olvidarlo. El cementerio inglés de Real del Monte. En las montañas de Hidalgo, oculto entre neblina y pinos altos, se encuentra un cementerio que parece arrancado de otro continente. El cementerio inglés de Real del Monte fue fundado a mediados del siglo XIX por mineros británicos que llegaron a explotar la plata de la región. Sus tumbas, de mármol y piedra, guardan epitafios escritos en inglés antiguo, flores talladas con paciencia, y el aire húmedo de un clima que conserva intacta la melancolía. Pero lo que lo vuelve único no es solo su aspecto foráneo, sino una curiosidad que pocos visitantes notan de inmediato: ninguna tumba está orientada hacia Inglaterra. Al contrario, todas miran en dirección opuesta. La explicación oficial es un símbolo de protesta póstuma. Muchos de estos hombres y mujeres se sintieron olvidados o maltratados por su país natal, y decidieron reposar con la espalda vuelta a él, incluso en la muerte. Con el paso de los años, el cementerio dejó de recibir entierros, pero nunca perdió su misterio. Visitantes y lugareños han contado que, en días de niebla densa, se escuchan cantos graves que provienen desde la zona más antigua, donde las lápidas están cubiertas de musgo. Las voces entonan himnos en un inglés tan arcaico que ni los hablantes modernos pueden comprenderlo del todo. Se desvanecen tan pronto alguien intenta acercarse. Un guía local recuerda el caso de un viajero británico que, intrigado por sus raíces, pasó una noche entera dentro del cementerio. Al amanecer, lo encontraron dormido sobre una tumba, con las manos cruzadas sobre el pecho. Al despertar, dijo que había soñado con una procesión de mineros que marchaban hacia una mina iluminada por lámparas de aceite, y que uno de ellos le entregó una moneda de plata con fecha de 1850. La llevaba aún en la mano, fría como si hubiera estado enterrada. Algunos afirman que, si caminas solo entre las tumbas al atardecer, puedes ver figuras difusas, vestidas con ropas de trabajo manchadas de tierra, observando en silencio desde la distancia. No se acercan, no hablan, pero sus miradas parecen pesar tanto como la piedra que cubre sus restos. Otros aseguran que, cuando el viento cruza el cementerio desde el sur, trae consigo un eco que mezcla golpes de pico y el murmullo de plegarias. Hoy, el cementerio inglés es un sitio histórico, abierto a los curiosos que buscan una rareza arquitectónica. Pero para quienes conocen las historias, es también un lugar de encuentros silenciosos y memorias que siguen vivas. Porque aquí, a pesar del tiempo y la distancia, los muertos no solo descansan, también vigilan. Y lo hacen de espaldas al lugar que un día llamaron hogar. Los cementerios son más que tierra y piedra. Son mapas invisibles de la memoria, donde cada cruz, cada lápida y cada nombre borrado cuentan una historia que no siempre pertenece al pasado. Esta noche recorrimos 5 de esos lugares, desperdigados en distintas ciudades de México, unidos por un hilo invisible, el del misterio que no se resigna a morir. En Guadalajara, conocimos a Isaías Medina, el guardián eterno del Panteón de Belén, cuya ronda no terminó con su último aliento. En Guanajuato, la voz silenciosa de Elena Vázquez sigue enviando cartas desde la eternidad, intentando completar una biblioteca que quizá ya no existe. En Mixquic, escuchamos el avance de procesiones invisibles, campanas que suenan sin campanario y velas que flotan hacia tumbas sin nombre. En la Ciudad de México, bajo las calles y casas, el Panteón de Santa Paula respira todavía, exhalando rezos de un cólera que la ciudad prefiere olvidar. Y en las montañas de Hidalgo,
Los muertos del cementerio inglés descansan de espaldas a la tierra que los vio nacer, cantando himnos que viajan con el viento. 5 historias. 5 advertencias. Porque, aunque creamos que estos sitios son para los muertos, lo cierto es que también nos hablan a los vivos. No con palabras, sino con señales, una llave fría encontrada en el suelo, una carta que no debería existir, un tañido de campana en la madrugada, un golpe bajo el piso, un canto que no entiendes pero que te eriza la piel. Tal vez la verdadera lección sea que los cementerios no guardan silencio, esperan. Y quien se detiene a escucharlos corre el riesgo de descubrir que algunas puertas, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar.